directa influencia del embalse. O sea, el área que iba a ser inundada por el embalse. Así mismo. Esa era prioridad 1. En segundo lugar, el área de influencia indirecta, donde iba a haber muchas construcciones, como hoy hay, ¿verdad? Estamos hablando de 1975, donde todo era bosque. Sí. Puerto Adela era bosque. Sí. Canindeyú, todo era bosque, ¿verdad? Selva. Salto de Guairá, selva. Selva. Yo he conocido los Saltos de Guairá, antes de ser lógicamente inundado, ¿verdad? Sí. Bueno, todo era bosque, entonces se tomaron 30 kilómetros. A 30 kilómetros. A 30 kilómetros Del río Paraná. del río Paraná, sí, Para el estudio. para el estudio. La área de influencia, Sí. hasta Presidente Franco. Hasta presidente. Desde Puerto Adela. Adela, El último puerto paraguayo. el último puerto paraguayo, en realidad era la ciudad actual de Salto de Guairá, ¿verdad? Salto del Guairá. Que estaban en ciernes, ¿verdad? Así mismo. Y hasta Presidente Franco. Hasta presidente Franco. Esa era nuestra interna, ¿verdad? Sí. También estudiamos el área cercana de Caguazú, que era muy importante por las comunidades indígenas Así y las colonias. Sí, sí. La apertura de la carretera que iba a Puerto Ciudad del Este, ¿verdad? Plena selva también. Plena selva también, sí. Ese es el área de cobertura de él. También participaron especialistas, doctor Mario Bernal, doctor Petro Bazán, que murió ya, gran sociólogo, doctor Gupi, un gran educador, abogado, que también falleció. Gente de mucha valía, Facundo Duarte Prado. Pero no habrá sido fácil, doctor, Sí. el trabajo de usted en la selva. Exactamente. Y inverosímil el trabajo. Sí, doctor. desde luego. Entonces, y tuvimos varios expertos nacionales. No había arqueólogos. Entonces, yo contraté a una arqueóloga argentina que era esposa del periodista muy conocido, Díaz Roy. Giovanna Díaz Roy. Ella fue la protagonista principal, la ejecutora de todos los trabajos arqueológicos. Arqueología. Bajo la supervisión de otra arqueóloga, Susana Barros, que era la hija del representante del BID en Asunción y era arqueóloga del Smithsonian de Washington. Ella supervisaba, ¿verdad? Ella trabajó con 20 ayudantes, colaboradores, ¿verdad? Ella en toda la zona recorrió toda el área. Claro que hicimos por muestreo, es imposible estudiar todo, ¿verdad? Claro. Lamentablemente en esa época no había todavía los mapas satelitales. Sí. Solamente teníamos fotografías aéreas. Fotografías aéreas con VARIS, que eran nuestra guía, ¿verdad? Más sistemas de contacto con las poblaciones aborígenes, poblaciones enclaves de paraguayos, a quienes preguntábamos dónde habían encontrado restos antiguos, ¿verdad? Ese era nuestro sistema. Tenemos un especialista de Corrientes que hizo el muestreo, porque era imposible estudiar todo. Y así fue que tuvimos más o menos 70 unidades de estudio, pozos que hacían excavaciones de 2, 3, 4, 5 metros. Y cada estrato, cada nivel implicaba una era, ¿verdad? Una era histórica, ¿verdad? Así mismo. Por ejemplo, la más última era Sí. la era precolombina, ¿verdad? En cambio, la intermedia era la época colonial. ¿Que encontraron, doctor? Efectivamente. ¿Qué es lo que se encontró como resultado final? Encontraron 40.000 objetos líticos, que son piedras esculpidas que servían para punta de lanza, para cuchillos, para objetos de utensilios diversos, todo en piedra. ¿De qué siglo sería eso, doctor?
18, 17. No. Estamos hablando 3.000 años antes de Cristo. Antes de Cristo. Antes de Cristo. 10.000 años antes de 3.000 Cristo. años, 3.000 años antes de Cristo. Porque ahora les voy a decir sobre los primeros pobladores. Y ahí vamos a encontrar. Sí. Los primeros pobladores, de acuerdo a la doctora Susnik, fueron los pueblos lágidos. Ella le llama lágidos a los que los antropólogos llaman Kaingan-ge, o los antropólogos brasileños She. ¿Por qué lágidos? Pues son provenientes de Lagoas Santas. Lagoas Santas es el aeropuerto, donde está las montañas donde está el aeropuerto de Belo Horizonte. Desde ahí vinieron esos pueblos originarios. Fueron los primeros protopobladores, o primeros pobladores del área del Alto Paraná, o del área oriental, no del Paraná, sino oriental. Pero que antes del Paraná era un sujeto de estudio, ¿verdad? Ellos tenían casas pozos, casas subterráneas. ¿Qué es Casa Pozo, doctor? Eran casas subterráneas, 2, 3, 4, 5 metros. Vienen casas subterráneas. ¿Y por qué casa subterránea, doctor? Y porque eran excavadas dentro del bosque y eran resguardadas y vivían ahí. En vez de vivir sobre la superficie, vivían en casas subterráneas, ¿verdad? Ah, ya. Casas pozos. Casa Pozo, sí. Encontramos muchas casas pozos. Sí. Cerca de Natalia encontramos varias. Sí, cerca de Londares, en la Sí. costa del río Paraná, sí. De acuerdo a su libro, además. Exactamente, sí. Entonces, esos fueron los primeros, los grupos Kaingan-ge, o Ge. Luego, el otro grupo, Guayaquí, que eran un pueblo originario que está muy discutido y no muy claro cuál era el pueblo originario. Fueron guaranizados, ¿Los Guayaquí? los guayaquíes, guaranizados, dominados por los guaraníes. El año 2000 vienen los proto-mbuyá, los primeros mbuyá, que ocupan la región del Alto Paraná. Sí. Y esta región, ellos quedan ahí, en esa zona, los mbuyá. ¿Serían los Abá guaraní? Guaraní sí, los mbuyá. Sí. Después vienen los chiripá, Los chiripás. pero los primeros fueron los mbuyá. Sí. Y los mbuyá fueron los primeros pobladores del área del Paraná, hasta Caguazú. Hasta Caguasí mismo. Bueno, y ellos llamaban, claro, ahí vinieron también los carios, Sí. los itatines, los guarambarenses, los paranaes, ¿verdad? Sur, que formaban guaras. Guaras eran unidades geográficas, sociopolíticas, socioeconómicas, socioculturales. Era un sistema como de pequeñas repúblicas federadas, ¿verdad? Autónomas, con sus caciques propios. Con diferentes, con la lengua geral, como llamaban en Brasil, lengua guaraní, pero con pequeños dialectos. Los mbuyá estaban en la Guara, ellos tenían sus guaras en la zona del Paraná, sobre todo entre el Aguaraú y Mondaú, Guarambaeverá llamaban. ¿Guara sería tribu, doctor? Guara no sería un contexto humano, socioeconómico, sociopolítico. Varias tribus. Sí. De diferentes etnias. No, mbuyá, no está mbuyá. Pues todo, ya. Después se incorporaron los chiripá, ¿verdad? Los chiripás. Pero la primera que está cerca de Nandaria es Baeverán. El Baeverá. Baeverán, sí. Que después incluso se crearon varias leyendas del Baeverán, ¿verdad? Entonces, después vienen ya, estamos en la época colonial, en donde, ¿quiénes son los primeros españoles que entran en contacto con la zona de Alto Paraná y Hernandaria específicamente? Primero Alejo García, 1524, que viene por el Iguazú, Sí. pasa ahí, la zona, ¿verdad? Ciudad del Este, Hernandaria, llega hasta Asunción y es muerto, asesinado en San Pedro Sí. por los indígenas. Pero él iba buscando oro, lógicamente. Bueno. Luego fue el Alba Núñez Cabeza de Vaca, Sí. 1597. Él va, no, 57. Él va expresamente a conocer el área del Paraná, que era boscosa
que no fue reconocida ni descubierta por los españoles, salvo por Alejo García, ¿verdad? Fue allá, fue hasta la cataratas de Iguazú, estuvo en la zona del Paraná, estuvo en la zona de Nandaria, Ciudad del Este, quiso crear inclusive un poblado, pero le pareció muy difícil porque era una zona selvática. Sí, Y indígenas no muy amistosos, ¿verdad? claro. Entonces, él volvió, pero con esa idea de crear después, y Orantes, posteriormente, crea la idea, digamos, de fundar un pueblo hispano-guaraní de nombre Acaraí, cerca de Nandaria, ¿verdad? La época colonial, después de Natividad. Pero no se concretó porque la escena es muy difícil, acceso, ¿verdad? Sí. Pero no había acceso. Había el Tapé de Avirú, ¿verdad? Sí, Que era la gran ruta guaranítica, sí, así. que a través del cual Sí. se comunicaban los españoles y los guaraníes, Sí, sí. todos los guaraníes. Bueno, veamos ahora la época de las revoluciones jesuíticas. Los jesuitas vienen al Paraguay por vez primera en 1530. Vienen aquí, en Asunción, crean un colegio. O sea, vienen, ellos dedican a la educación. Vienen del Perú. En 1603 se crea la provincia jesuítica Paracuaria. Paracuaya. Paracuaria, Así. en latín, Sí. que incluía Paraguay, Argentina, Chile, Bolivia, parte de Brasil. Después Felipe III, en 1605, ya define las áreas de las revoluciones jesuíticas, porque Nandaria había pedido tener revoluciones jesuíticas, porque los españoles eran asediados por los baicurúes y los indígenas. Los carios eran los únicos que habían hecho un pacto, pero los dos indígenas eran todos bravos. Entonces él vio que únicamente los padres jesuitas podían, con una organización religiosa, como los franciscanos, que habían venido antes, Sí. crearon fundamentalmente Atirá, Capietá, Yaguarón, Casa Payo, todo, ¿verdad? Los franciscanos. Los franciscanos. Los franciscanos no crearon reducciones, sino que crearon los mismos pueblos, ¿verdad? Sí. Guaraníes. Pero los jesuitas crearon pueblos aparte, lejos de los españoles, Con los indígenas. con los indígenas, solamente, Así. para evitar los encomenderos. Los encomenderos. Los jesuitas tuvieron dos enemigos, las reducciones. Los encomenderos. Los encomenderos querían siempre traer como esclavos Sí. a los indígenas y los bandeirantes, mamelucos de San Pablo, que vinieron desde 1610 más o menos hasta 1656, que son derrotados por los indígenas guaraníes, un cacique Ñeminú, Nicolás Ñeminú, que es derrotado por ellos, ya con armas de fuego, ¿verdad? Pero ya ellos con armas de fuego, Con armas de fuego, sí. pero antes de eso no podían. No podían. Y fueron los mamelucos, los bandeirantes destruyeron todas las... Felipe III había planteado 3 áreas de las reducciones. Guairá para nosotros, Sí. pero ahora es Guaira en el Brasil. Mm. En esa época era parte todavía del Paraguay, Del Paraguay. gran provincia del Paraguay. En esa área, Ruiz de Montoya fue el creador de una cantidad, 70 reducciones crearon los jesuitas, pero quedaron 30 nomás, Sí, de 30 tantas devastaciones, de tantas Vasallaje. destrucciones. Claro. Entonces, los bandeirantes eran crueles, Sí. eran terribles.
Bueno, los anteriores buscaban indígenas como esclavos. Ya civilizados. No, civilizados no civilizados. Pero los civilizados mejor, ¿verdad? Claro. Ya sabían trabajar y todo eso, ¿verdad? Los llevaban como esclavos para las facendas de azúcar cercanas a San Pablo, ¿verdad? Y desde 1606, permanentemente, hasta y venían, destruían todo, ¿verdad? Quemaban, mataban y llevaban como esclavos. Por eso es que el padre Montoya trajo a 12.000 que quedaban, ¿verdad?, indígenas, los trajo hacia el Paraná. De diferentes reducciones, entonces. se Diferentes organizaron. reducciones que quedaban, ¿verdad? Pero los otros fueron destruidas. Los Guaycurúes eran indios muy salvajes, muy agresivos, que asolaban la Asunción y no tuvo éxito en las reducciones de los Guaycurúes. Entonces las únicas reducciones fueron al Paraná, que el primer misionero fue San Juan, nuestro único santo paraguayo, Roque González. Roque González de Santa Cruz, ¿verdad? Asunceno, que fue invitado por Alpizandú, cacique